Good night, everybody. This is Prep and Linea SEP, and is today is Friday, October 25th, 2024. It's a closure from module number 6. This is the objective that students make a revision about the most important verbs from the module 6. That's the verb to be, verb have, and the rest of the verbs. And here we have an agenda. Greetings to everyone. Review verbs, closure module 6, verb to be, can or can't, affirmative, negative, and questions, possessive adjectives, ing form, and say thank you and personal opinions, right? Ok, bueno, pues le doy la cordial bienvenida a Marta Cecilia a esta sesión y bueno, pues esperando que alguien o se unan a la sesión y bueno, como ya se los he comentado, esta es nuestra actividad de cierre. Con esta culminamos los espacios abiertos. Han transcurrido ya casi las 4 semanas desde el inicio de nuestro módulo hasta el día de hoy. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta que se presente, recuerden que este es un espacio para cada uno de ustedes que haga las preguntas, las dudas queden claras, sobre todo en la cuestión de lo que ustedes deben entregar en relación a sus actividades integradoras. Y en esta semana son dos proyectos integradores, uno que se llama como tal proyecto integrador y otro es las participaciones en el foro integrador. Esas son las actividades que se contabilizan, que un servidor califica y retroalimenta. Y bueno, pues el día de hoy el cierre consiste en, como lo dice el objetivo, dar un breve repaso porque pues los contenidos que estuvimos trabajando les servirán a cada uno de ustedes como andamiaje, como columna vertebral de lo que más adelante les espera a cada uno de ustedes. Recuerden que por la currícula no es el único módulo en inglés. El módulo que sigue también es en inglés y bueno, pues los contenidos van a cambiar, pero espero que así sea. Estos contenidos que vimos durante estas semanas, pues queden lo más afianzados posible, porque pues lo que viene es el siguiente paso, trabajar de manera, otros temas, pero que estos pues queden lo más fijos posible, porque los seguirán utilizando. Ujú. Ok, bueno, pues vamos a hacer nuestro review, nuestro repaso en estos tres temas centrales y lo he dividido así: the verbs, number one, verb to be, number two, modal is the can, and the rest of the verbs. Entonces, si ustedes observan primeramente el verbo to be, es por aparte del resto de los verbos, es un verbo muy especial, es fundamental para el aprendizaje de otros tiempos gramaticales y nos debe quedar clara su conjugación. ¿Qué es lo que están observando? I am, I'm, you are, you're, he is, he's, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're. Esa es la conjugación del verbo to be y ahorita veremos para qué se emplea. Después, conforme al transcurso o en el camino de las actividades y las semanas, pues encontramos un modal verb que es el can. ¿Por qué es diferente o por qué no es igual que el verbo to be? Porque si ustedes observan la conjugación, pues con todos los pronombres es lo mismo.
I can, you can, he can, she can, it can, we can, and they can. Entonces, es un verbo especial, sí, porque necesita o necesitamos otro verbo para que tenga una coherencia. Entonces, aquí sería I can más ese verbo que me va a demostrar la habilidad de cada uno de nosotros o de las personas. Y posteriormente a eso, recientemente, trabajamos muchos verbos que están en la tercera columna, que es rest of verbs. ¿Cuáles son los verbos que trabajamos y comentamos? El like, cuando trabajamos nuestros gustos y preferencias. I like school, I like pizza, etcétera. I love, I drink, I eat, I study, and I have. Sobre todo también en el último, cuando describimos nuestra apariencia, I have short hair, etcétera. Ok, bueno, pues a grandes rasgos este es un esquema de lo que vimos y claro, obviamente aquí va a entrar vocabulario que trabajamos en la semana uno con las nacionalidades, con las ocupaciones, las preposiciones en la semana 2, el vocabulario de la familia, el vocabulario de los lugares, cómo nos conducimos en un mapa, etcétera. Es decir, a grandes rasgos, esto es lo que consideramos en relación a los verbos, pero obviamente el vocabulario pues también ya se incrementó en cada uno de nosotros y obviamente eso no hay ninguna duda de que pues lo tenemos que seguir reafirmando, reforzando. Es por eso que viene un siguiente módulo en donde van a trabajar pues más contenidos y de manera más profunda. Bueno, pues entonces, bueno, empezamos con el verbo to be. The verb to be talks about personal information. ¿Para qué utilizamos el verbo to be? Bueno, para describir información personal y lo podemos hacer de nosotros mismos o de alguien más. Llegamos a ese proceso. Puedo decir mis datos haciendo un saludo. Hi, good morning, everybody. I'm an English teacher. I'm 45 years old and Mexican. Y voy dando toda la información en dónde vivo, a qué me dedico, cuáles son mis hobbies. Estoy dando y haciendo uso del verbo to be. De la misma manera, cuando describo la información de otra persona, sobre todo cuando describíamos a nuestra familia, cómo es, a qué se dedica, quién es, para empezar, she is my mother, he is my father, he is my daughter, etcétera. Dábamos una relación con respecto a nosotros y ahí en ese inter hacemos uso de los posesivos. She is my mom. He is my brother, etcétera. Y bueno, vean en el segundo ejemplo que dice good evening. She is Nancy. She is housewife. She is 19 years old. She's from Mexico. Y nuevamente, pues, más el resto de la información de la cual o con la cual nosotros podemos presentar. Aquí hago un paréntesis. Recuerden que la edad de una persona se da con el verbo to be o se transmite o se comunica con el verbo to be. Ujú. Solo para que reforzar este dato, estuve revisando o ya he podido revisar algunas actividades que me han enviado y bueno, voy haciendo, de acuerdo a los enunciados que ustedes me envían, voy haciendo esa retroalimentación y bueno, me parece que
es importante mencionarlo porque eso va a ser, no hay excepciones. Eso es en todo momento. Quiero decir la edad de mi pareja, por ejemplo, my wife is, y empleo el verbo to be, is. My mother is, y digo la edad. Ujú. O la edad incluso de alguien, de algún compañero, de algún, de alguna personalidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, recuerden, the verb to be. ¿Cómo hago una pregunta en el verbo to be? Recuerden, es ser o estar. Esos dos significados tiene el verbo to be. Normalmente siempre planteamos, you are my friend. You are happy. You are a student. Y entonces voy dando información. Pero la pregunta pareciera ser algo sencillo. Observen, se sitúa primero el verbo to be y después ese pronombre del que estoy mencionando. Por ejemplo, are you happy today? Y vean cómo intercambio, en lugar de decir you are, pues cambio de posición y digo, are you happy today? Y bueno, una parte también importante y relevante aquí es el énfasis que le demos a la pregunta. ¿Mm? Hace poco escribimos 10 preguntas sobre nuestro roommate y esa es una de las, digamos, de las mayores observaciones que fui haciéndoles. Es decir, la pregunta tiene una entonación muy parecida o similar a la que hacemos en español. Es una entonación diferente. ¿Dónde vives? Ah, bueno, ok, hacemos ese tono porque es pregunta. Lo mismo pasa en inglés. Debemos darle entonación cuando encontremos una pregunta. Are you happy today? Y bueno, ya damos una respuesta. Yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? Y si es una tercera persona, she is, bueno, pues lo mismo. Is she a student from prepa en línea? Yes, she is. Y si no lo es, no, she isn't. Question. Es importante ir formulando estas preguntas porque les decía, vienen otros retos para el siguiente módulo y entonces, bueno, el verbo to be ahora lo van a trabajar mucho en preguntas. Ok, bueno, pues entonces, hace unos momentos acabo de decir, es importante también el uso correcto de los posesivos. Aquí les comparto un ejemplo de cuáles son estos. I, es decir, el pronombre con my, el posesivo. You es el pronombre, your, el posesivo. Y así nos vamos pronombre y posesivo. Y siempre va a cambiar. He, his, she, her, dependiendo de la persona de la que estemos hablando o de la que estemos describiendo, pues es el posesivo que debemos emplear. Si estoy hablando de my, o sea, de mí, entonces siempre voy a utilizar I have a brother. My brother is tall. My brother is intelligent. Estoy hablando de mí. Si hablo de él, he is my friend. His family is big. Y si es femenino, digo she. She is my teacher. Her. Y entonces de esa manera voy empleando de manera correcta los posesivos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. Ninguna. Ok, bueno, muy bien. Pues vamos continuando ahora. Precisamente el día de ayer, al mediodía, me llegó una pregunta.
de cómo se utiliza este pronombre, vean en la diapositiva que les comparto, están todos los pronombres con su posesivo y el it está más resaltado y su posesivo es its. Y bueno, aquí les comento lo siguiente. Durante el curso o el módulo hicimos mucho énfasis en las actividades integradoras de ella y él. Describir a mi familiar, my mom, entonces es ella, y utilizo her, que es su posesivo, o my father, que es he, y su posesivo es his. Bueno, en la gran mayoría siempre describíamos a las personas, pero también podemos hacerlo describiendo objetos. ¿Para qué se utiliza el it? Recuerden que el it se utiliza para describir, como aquí lo están observando en la diapositiva, objetos, cosas, animales, lugares. Efectivamente, si voy a describir a mi mascota, es it. Recuerden que cuando describieron su casa al inicio del módulo, decíamos my house is small, o sea, es pequeña. Hubo otros que describieron my house is big, es grande. My house, y ya describían, ¿no? Lo que tenía. Has a garden, tiene un jardín. ¿Ok? Mi casa, decían, es de 2 niveles. Y efectivamente fueron describiendo su casa. Bueno, para eso se utiliza el it, para reemplazar ese pronombre. En lugar de my house, puedo poner it. Y entonces su posesivo es its. Aquí les comparto un ejemplo para que aquellos que me preguntaban, bueno, espero darle respuesta. Y vean, dice, I have a dog. Its name is Rocky. Entonces, yo tengo un perro, pero su nombre, porque ya estoy hablando de la mascota directamente, su nombre es, its name is Rocky. ¿Ok? Y bueno, siempre que me refiera a la mascota y sus atribuciones, voy a utilizar el posesivo its. Vean, complemento la información. It is my dog. Este es mi perro. Its name is Rocky. It is 9 months old. Tiene 9 meses de edad. Recordemos que la edad siempre es con el verbo to be. ¿Ok? It is, utilizo el pronombre it is, and Akira, its favorite toy is its bone. Su juguete favorito, o sea, de él, de la mascota, su juguete favorito es su hueso, its bone. ¿Ok? Y así, cada vez que necesite utilizar its, es porque estoy mencionando las características en posesión de lo que es la mascota. Ujú. Ok, bueno, buenas noches, Citlali, que se une a la sesión. Bienvenida. Ujú. Y bueno, de esta manera es como aquí queda un ejemplo para ese posesivo its. Les decía, en gran mayoría de las actividades integradoras siempre era una persona a la que describimos, ¿ok? Y bueno, en las dudas que me mandaron sus compañeros, ¿cómo entonces usamos el posesivo? Ah, pues aquí con este ejemplo. Y de la misma manera, vean aquí dice object, thing, animal, place. Por ejemplo, si fuese un lugar, pasa lo mismo. Si mi lugar favorito es el parque, entonces es un lugar y lo puedo reemplazar. The park is beautiful. El parque es hermoso.
It has, o sea, este tiene, ¿no? Different trees, diferentes árboles. No sé, tiene juegos mecánicos, no sé. Todo lo que le atribuyamos a ese lugar, pues va a ser con el its. Y aquí nada más para ir cerrando esta información, siempre es en singular. Tanto el he, el she y el it son singular, o sea, solo una mascota. Si ya quiero describir dos mascotas, bueno, pues ya no es it, ya tendría que ser they. Por cuestión gramatical, singular it y they es para plural. Ujú. Ok, bueno. Si tienen alguna duda, adelante. Con todo gusto lo vamos respondiendo. Y bueno, si no, pues paso a la parte del can. Ya vimos el verbo to be, afirmativo, cómo hacer preguntas, etcétera. El can, ¿para qué me sirve? Para corroborar, para compartir mis habilidades. Ujú. Y encontrábamos dentro de la plataforma que no solo hay habilidades físicas, que en su gran mayoría son las que podemos compartir. Puedo conducir un auto. I can drive a car. ¿Ok? Puedo andar en bicicleta. I can ride my bike. Casi siempre son habilidades físicas, pero también hay habilidades sociales. Como por ejemplo la pregunta dice, Can you make friends easily? ¿Puedes hacer amigos fácilmente? Y bueno, ya cada uno de nosotros en su momento respondió, Yes, I can, or No, I can. Sí puedo o no puedo, etcétera. Y entonces, bueno, hacemos la pregunta, Can you speak in English? Yes, I can. No, I can't. Y bueno, respondimos varias preguntas y no solo preguntas, sino que al momento de darle respuesta, pues hacíamos una estructura afirmativa o negativa según fuera el caso. Por ejemplo, we can use a computer, but we can't drive a car. Es decir, podemos, bueno, aquí dice que podemos usar una computadora, pero no podemos conducir un auto. Y así sucesivamente, ¿qué me deja este modal verb? Pues me deja que puedo describir las habilidades propias y las de otra persona, porque esta conjugación se adapta a cualquier pronombre. Y en el último ejemplo eso lo corrobora. My sister can speak in English, but she can ride a bike. Es decir, mi hermana, o sea, ella puede hablar en inglés, pero no puede andar en bicicleta. Son habilidades, una es afirmativa y otra es negativa. Y de esa manera podemos hacerlo con cualquier pronombre y siempre va a ser can. ¿Ok? Bueno, y ya por último, o bueno, en la tercera columna que al inicio con este diagrama iniciamos, en lo que se denomina rest of the verbs, es decir, el resto de los verbos. Bueno, ¿qué hay ahí? Vimos verbos like, love, drink, eat, study, have, etcétera. Ujú. Más los que verán en el siguiente módulo. ¿Qué hay de relevante en esto? Aquí sí debemos considerar lo siguiente. Hay tres formas distintas de trabajar: afirmativo, negativo y pregunta. Affirmative, negative and question. Y en la forma afirmativa siempre es importante identificar el sujeto. I, you, we and they forman un bloque. He, she, it forman el segundo grupo. ¿Ok? ¿Y por qué están
separados por grupos porque resulta ser que he, she, it tienen una conjugación, mientras que I, you, we and they tienen una conjugación diferente y es por eso que se separan. Esto en la forma afirmativa. Para la forma negativa y a las preguntas, lo primero que debo hacer es manejar el auxiliar do, does, porque voy a hacer una negación con do y otra con does. Y lo mismo en las preguntas. Un auxiliar que va a llevar y que va a ser do, y para otros o para otras personas, otros pronombres, lleva el does. ¿Ok? Y quien lleva el do como auxiliar son I, you, we and they. Y quien lleva does como auxiliar, he, she, it. ¿Ok? De esta manera es como voy trabajando las tres formas: affirmative, negative, and question. ¿Mm? Do, does. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, gracias. Bueno, ok. Para ir confirmando, en la forma afirmativa lo dijimos, un grupo son I, you, we and they. Estos pronombres, cuando el sujeto sea alguno de estos cuatro, el verbo no va a modificarse. Si yo quiero utilizar el verbo play, pues entonces tomo mi sujeto y digo I play soccer. Y play no se modifica. Lo mismo si fuera you. You like to dance. Como el sujeto es you, no se modifica like. Lo mismo si es we, nosotros. We like music. El verbo like no sufre o no se cambia en su conjugación. Y entonces, bueno, si fuese he, she o it, ahí sí hay una modificación en el verbo. Si el sujeto es he, pues recordemos que cuando vimos la sesión, el verbo se le debe agregar una S. He likes to eat apples. Lo mismo si es she. She likes dancing. ¿Con quién se hacen estos cambios? Cuando el pronombre sea alguno de estos tres. He o she o it. Alguno de los tres, no los tres juntos. He, she o it. Ujú. Y entonces observábamos más adelante que incluso no solo es S, sino la ES, y dependía pues de la terminación del verbo. Por ejemplo, en el caso de wash, entonces si es tercera persona, es washes. Si es kiss, kisses por ser tercera persona. Quien ordena esos cambios es el sujeto, básicamente. Y estas son las terminaciones que debemos siempre tomar en cuenta. SH, CH, X, S, O y Z. Hay muy pocos verbos que terminan en Z, pero si se llega a presentar, aplica la regla de agregar ES siempre y cuando sean tercera persona. Si no, no hay cambio. Ujú. Ok. Y bueno, ¿qué vimos en la negación? El auxiliar.
don't, por eso es negación, don't, pero siempre y cuando el sujeto sea I, you, we or they, porque si es tercera persona, he, she o it, entonces es does en el auxiliar. Ujú. Esos cambios son los que se hacen cuando se da un enunciado negativo. Y lo mismo si es una pregunta. Do y does. Pero como ya lo vimos, ¿quién se auxilia del do? Los siguientes cuatro pronombres. I, you, we, and they. ¿Y quién se auxilia del does? He, she, and it. Y entonces hago mi pregunta. Do you like English? Si el sujeto es you, observen que like no le pasa nada, se escribe tal y como está. Ah, pero si el sujeto es she, entonces ya no es do, sino ya se escribe does. Y de esa manera pues hago las preguntas como le hice a mi classmate. Does she study? Ella estudia. Y ya respondíamos, yes, she does. O no, she doesn't, si no estudia. Nosotros hacíamos esa elección. Ujú. Y bueno, pues, bueno, de manera general, esas fueron las características que a lo largo de nuestro módulo fuimos observando. A continuación les voy a compartir o vamos a tratar de hacer una actividad que son un cuestionario. El cuestionario le hace falta algo, necesita alguna de estas tres opciones y bueno, pues espero su participación, ya sea a través de el micrófono, abriendo su micrófono, o si lo por circunstancias lo necesitan o lo quieren escribir en el chat, adelante. Ujú. Vean, esta es la primera pregunta. Dice la primera pregunta. Answer the following question. My best friend has Lucy. Is Lucy or can Lucy? She lives in Monterrey. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Marta, Cecilia, exactamente, y nos dice que la respuesta es is y efectivamente esa es la correcta. Bueno, de esta manera son el resto de las preguntas. A ver, si no mal recuerdo, son 6 preguntas. Entonces ya tenemos la primera. Ok, the number 2 is about the vocabulary family. Esto tiene que ver con el vocabulario de la familia. Y dice, my uncle son is my brother, niece, or cousin. ¿Cuál sería la respuesta en en este enunciado? Aquí no es pregunta, es la C. Muy bien, ok. Vamos a ver si efectivamente es. Tiene que aparecer, debe aparecer la respuesta. A ver, déjenme ver. ¿Dónde está? Efectivamente es la letra C. My uncle's son is my cousin. Ujú. Vocabulario de la familia. Yes. Ok. Number 3. Esto es con los posesivos. I have a baby sister. Name is Isabella. My name is Isabella. Her name is Isabella. O your name is Isabella. Ok. Ay, se me fue. Disculpen. Aquí me faltó la respuesta. Ok. ¿Y cuál es la respuesta? A ver, permítanme. Déjenme quitar el marcador.
No sale la respuesta. Permítanme. No, no sale. I have a baby sister. La respuesta es her. Her name is Isabela. Porque como estoy hablando de ella, sister, entonces es la respuesta correcta. Her. Ok, vamos a ver. Siguiente. Number 4. My parents from Mexico City. Es una pregunta. My parents from Mexico City. ¿Cómo se complementaría? Inciso A, have, B, are, C, is. What it could be the answer. Ok, muy bien, ya hay una respuesta. Ok, perfecto, vamos a ver cuál sería. Y dice are, efectivamente. La respuesta correcta es are. Are my parents from Mexico City? Ok, ¿por qué are? Porque is a plural, right? Es una, habla de ellos dos, ¿ok? Entonces, es lo correcto, right? Ok, déjenme ver la siguiente. I don't like. Ok, vamos a ver. Number 5. You like red apples? Does, are, or do? What it could be the question? ¿Cuál sería la respuesta? Ok, vamos a ver. Yo observo que Marta Cecilia escribe does. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué nos dice la respuesta? A ver, vamos a ver, siguiente. No, la respuesta es do. ¿Por qué do? Porque recuerden que el does es para he, she, it. Es decir, es una tercera persona. Y cuando no es una tercera persona, se usa el do. Do you like red apples? ¿Ok? Recuerden, does es para las terceras personas. Muy bien. Y la última pregunta que dice, I don't like with traffic. Esto recuerdo que hace poco lo vimos. I don't like y podía poner el verbo en una terminación diferente. ¿Ok? I don't like. I don't like driving. I don't like draw. I don't like is driving. ¿Cuál sería la respuesta de esta última pregunta? I don't like es negativa, pero recuerden, siempre se tienen que fijar, observar el sujeto que realiza la acción. I don't like. ¿Alguna idea cuál sería la respuesta? No. Ok, efectivamente. Y dice, I don't like driving.
Muy bien, excelente, perfecto. O es el inciso A. I don't like driving with traffic. Perfecto, muy bien, excelente. Ujú. Bueno, pues este ejercicio ya está completo. Ok, y hay una última pregunta. No, ya esto se me pasó. Ok, bueno, pues básicamente el repaso, el review de lo que trabajamos en nuestro módulo 6 durante estas 4 semanas es lo que fuimos viendo, acompañado obviamente de lo que fueron las reglas de pronunciación. Espero que las retomen nuevamente en sus siguientes grabaciones. Cada uno de ustedes tiene el link para observar, para nuevamente ver las sesiones y mientras no pierdan ese link, van a poder consultar, revisar esas grabaciones porque se quedan abiertas por, bueno, por mucho tiempo. Entonces, cada uno de ustedes tiene el enlace y lo podrá consultar, pues probablemente más adelante, no sé, dentro de unos meses, y diga, recuerdo que vi algo parecido en el módulo 6. No pierdan el enlace y podrán abrirlo sin ningún problema más tarde o después. Y bueno, pues ya para ir cerrando nuestro módulo número 6 con respecto a a los espacios abiertos, eh, sí me gustaría que respondieran esta pregunta en inglés y bueno, la escribí en español y que dice, What do you think about your development in this module number 6? ¿Qué opinas sobre su desempeño durante este módulo número 6? Obviamente, bueno, pues los aspectos, pueden compartir los aspectos que aprendieron, que reforzaron, porque algunos ya tenían un conocimiento sobre los contenidos que trabajamos. No sé, cuál sea su opinión, qué les pareció de manera general el módulo. Recuerden que como se los he ido expresando también en las retroalimentaciones, pues sus ideas también son importantes para nosotros porque pues nosotros nos retroalimentamos con esos mensajes, con con esas ideas que ustedes, bueno, como estudiantes van dejando, van compartiendo a lo largo del módulo. No sé si alguna de ustedes quisiera responder. ¿Qué opina sobre su desempeño? ¿Qué le pareció? ¿Qué le gustó más? Etcétera. Y a ver, Marta, Cecilia, le escuchamos. En lo personal, yo siento que este módulo me ayudó mucho para conocer la lengua en inglés, porque yo sí de a tiro no tenía conocimiento ni de escritura ni de lectura. Y siento que en escritura pues sí ya avancé bastante, aunque pues todavía me falta reforzar la lectura oral y fluida, pero siento que sí me ayudó mucho y espero pues seguir practicando para algún día poder hablar inglés fluido. Gracias. Ujú. Excelente. Bueno, pues muy bien, muy buena este comentario y de verdad espero eso se va a poder lograr sin ningún, obviamente, sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la situación? Como lo acaba usted de expresar. Pues seguir trabajando, seguir reforzando y como lo comenté o ya lo he venido diciendo, no es el único módulo, entonces ustedes van a tener más y mayor práctica con otros contenidos, pero bueno, el formato, pues ya lo van conociendo de responder la actividad integradora, enviar una grabación, etcétera, etcétera, ¿no?
ya con contenidos diferentes. Le agradezco su respuesta y no sé si Citlali tenga alguna idea o algún comentario que nos pueda compartir o a través del chat, no sé, algún comentario. Bueno, buenas noches, asesor y compañera. Bueno, pues yo siento que igual yo no sabía mucho de inglés, solamente lo básico y pues lo que comúnmente se aprende. Y pues con esto ya he sabido más allá de lo que es no nada más la escritura, sino la pronunciación del inglés. La verdad sí me ha ayudado bastante este módulo. Mm, Si quisiera seguir aprendiendo un poquito más sobre el inglés, bueno, sobre la escritura y la pronunciación de inglés. Sería todo, asesor. Sí, muy bien, excelente, excelente. Y créanmelo que así va a ser, así será, porque de acuerdo les decía la currícula, pues todavía les falta más otros módulos más. Chequen en la currícula cuáles son los siguientes módulos y bueno, definitivamente el que sigue también es en inglés y obviamente ahí vienen algunos otros más. Y bueno, pues así de manera general, qué bueno que sea para bien, para mejorar, como lo comentan, para aprender. Y bueno, habrá otros que sea para empaparse más de los contenidos, para reforzar algunas ideas que ya se tenían y de esa manera sea pues algo de provecho para todos nuestros estudiantes de prepa en línea. Y bueno, pues ya dentro de los últimos mensajes es que recuerden que este módulo concluye el próximo domingo, ¿ok? No, aquí está, a ver, le voy a cambiar la fecha porque el próximo domingo no es 25. Hoy estamos a 25, pero el próximo domingo es 27, ya le cambié, ahí está. El próximo domingo, ¿a cuándo te concluye el día domingo? Que es más o menos a las 11:55, 11:56, estará concluyendo este módulo. ¿Y por qué lo menciono? Porque hasta de acuerdo a los lineamientos, pues ustedes pueden subir su proyecto integrador y realizar hasta entonces sus 4 aportaciones mínimas que son dentro del foro integrador. Las 4 actividades o los 4 mensajes que ustedes escriben ya están delimitados, que se hace en el 1, que se hace en el 2, en el 3 y en el 4. Lean completamente o muy bien las instrucciones y bueno, con eso van cumpliendo dentro de lo que son las 4 semanas. Comentarles también que no hay extensiones para esta semana. Lo hubo en las semanas anteriores, se los fui comentando en las primeras sesiones, pero como ya se acerca o ya estamos, esta semana es de cierre, no hay extensiones, toda vez que, como se los comenté, pues una vez que concluye, un servidor y todos mis compañeros asesores virtuales, pues revisamos todas sus actividades con la idea de que ustedes reciban en tiempo y forma su calificación definitiva del módulo 6, porque pues ustedes siguen avanzando en el siguiente módulo para que obtengan también su grupo y continúen en el módulo 7 y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues también darle las gracias por sus participaciones, por quienes constantemente estuvieron dentro de las sesiones, de los espacios abiertos. Como ustedes lo saben, eso enriquece la sesión. Es que, ¿cómo se hacía esto? Tengo una duda con esto, aquello está bien, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ustedes van trabajando esas sesiones.
Este es mi correo institucional. Este es independientemente del módulo al que me manden o en el que esté, es mi correo institucional. Si llegasen a tener alguna duda o alguna pregunta, pues este es. Y bueno, pues no me queda más que despedirme y bueno, pues desearles este, que esos aprendizajes se sigan reforzando en los siguientes módulos y que bueno, pues para lo que les espera, ustedes van a poder desempeñar y desarrollarlo de la mejor manera. Y bueno, pues probablemente nos veamos en siguientes módulos, ¿por qué no? Más adelante, les decía, no son los únicos en inglés y probablemente volvamos a coincidir, ¿ok? Bueno, pues enhorabuena por haber concluido su módulo y bueno, pues have a nice weekend, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto, hasta luego.